Buenas tardes y bienvenidos a la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Nos gustaría agradecerle su presencia en este acto tan especial para nosotras, para mi compañera Gemma y para mí. Todos los que hoy estamos aquí hemos optado por la cultura y la literatura, por no dejar de escapar la ocasión de conocer otro Marruecos, el Marruecos del profesor, arabista y traductor Gonzalo Fernández Parrilla, al que le agradecemos también su presencia, y al que le acompaña la traductora Malika Embarel López, que es Premio Nacional de Traducción. En Al Sur de Tánger, un viaje a las culturas de Marruecos, Fernández Parrilla relata un viaje iniciático a Tánger, hecho que marcó el comienzo de una etapa que se ha convertido en el centro de su vida. Un salto entre orillas que supuso no solo un cambio espacial, sino un tránsito temporal. Un viaje que separa dos realidades próximas pero lejanas, tan distintas como iguales. Lejos de dar una visión turística y estereotipada de Tánger, Fernández Parrilla nos adentra en los recovecos de un país que nos atrae e inspira respeto al mismo tiempo. A través de su experiencia personal y profesional nos sumerge en el Marruecos literario y artístico, nos da pistas para viajar a Marruecos de otra manera. De su saber va a darnos prueba de inmediato, de modo que le cedo la palabra a Malika para que comience. Pero os diré brevemente unas notas sobre su currículum. Malika es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Mohamed V de Rabat. Está especializada en la traducción de autores magrebíes de expresión francesa, que muchos de ellos nos los hemos leído en nuestro club de lectura, como Tahar Ben-Jedoun, Leila Limani o Nina Bouraoui. En 2015 obtuvo el Premio Internacional de Traducción Gerardo de Cremona y en 2017 Premio Nacional a la Obra de un Traductor, como he dicho al principio. Por último, comentaros que esta presentación se realiza en colaboración con la editorial La Línea del Horizonte y se enmarca dentro del proyecto Tres Colibros, en el que promocionamos la literatura del Mediterráneo. Muchísimas gracias. Lo contenta que estoy de estar aquí en la Fundación Tres Culturas, agradecer a Olga de la Fundación la invitación y decir más o menos cómo se va a desarrollar esta sesión. Voy a hacerle unas cuantas preguntas al autor y luego tendremos un poquito de tiempo para que hagáis vosotros, no mucho, porque ahí en la entrada hay libros y Gonzalo os lo va a dedicar. Empiezo por la primera pregunta y voy a empezar por el final, que es el enorme éxito que ha sorprendido al autor, que nos ha sorprendido a todos sus amigos, de este librito tan pequeñito que hoy es objeto de diálogo con los lectores. Primera edición agotada en 3 meses, más o menos, en 3 meses, las redes sociales rebosantes de alabanzas, propuesta de presentación en cantidad de sitios y, en mi opinión, el éxito creo que se debe a que este libro ha sido concebido con el corazón y desde una profunda amistad. Y que, además de dar información cultural sobre Marruecos, sobre lo que fue el colonialismo español, sobre lo que fueron y lo que están siendo las relaciones hispano-marroquíes, ha escrito literatura. Porque este libro es novela, es poesía, es diario, es quizá todo menos una guía de viaje al uso. Y de ahí la dificultad de encasillar el libro en algún género. Y mi primera pregunta para lanzar el diálogo y que sirva también de presentación es ¿cómo un profesor de universidad, arabista, nacido en Nueva York, que fue director de la Escuela de Traductores de Toledo, además de traductor, que es director de numerosas tesis, director de una colección sobre autobiografías de autores árabes, Memorias del Mediterráneo, con un sinfín de artículos universitarios sesudos, además de una tesis de doctorado sobre la literatura marroquí contemporánea, una tesis con notas a pie de página,
una bibliografía enorme, las transliteraciones del árabe estajanovistas, en las que los colegas te miran con lupa si los signos diacríticos están bien colocados, el puntito, la rayita, el apóstrofo. ¿Cómo es posible, digo, que con ese perfil tan académico hayas engendrado un libro donde leemos en la tabla de contenidos los churros que vienen de África, bajarse al moro, tallín de lenguas, cuadernos de sabores, el chocolate Maruja? Entonces, ¿cómo es posible esa disociación? O como dije en Madrid cuando presentamos el libro con Mohamed Emravet, ¿cómo es posible que tengamos a Dr. Jekyll y a Mr. Hyde aquí? Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación Tres Culturas por acoger la presentación de este libro y a Malika por sus palabras, a Olga y a Gema. Y me voy a saltar el protocolo del acto hoy. Me apetece saltármelo por muchos motivos. Los agradecimientos, voy a leer un pequeño texto antes de contestar a la pregunta de Malika, que sí voy a contestar. Los agradecimientos son un capítulo importante en la vida y en los libros. En el último capítulo de agradecimientos, en Al sur de Tánger, aparecen citadas 4 mujeres, sin las cuales este libro no existiría. Una me enseñó a perder el miedo a vivir, otra me enseñó a perder el miedo a escribir sobre Marruecos, otra me enseñó a perder el miedo a la poesía, y la cuarta, Malika, me quitó poco a poco ese miedo atroz a escribir. Y estar hoy aquí contigo, en esta fundación que fue el pabellón de Marruecos, justo 30 años después de conocernos, precisamente en las calles del ensanche español de Tánger, tiene su magia. Escuchen atentamente las palabras que voy a pronunciar. Malika Mbarek López. Malika, tus apellidos resuenan el milagro de tener una madre española y un padre marroquí, de tener una lengua materna y una lengua paterna. Eres políglota de nacimiento, de manera natural. Luego vendría tu educación exquisita en centros marroquíes, españoles, franceses y americanos. Malika Mbarek López, sin ti no estaría hoy aquí. Tú creíste que podía escribir este libro. Eso no es verdad. Cuando ni yo mismo me lo creía. Está mintiendo. Te lo has leído varias veces. Confiaste en mí. Me lo has enseñado todo de tu oficio, que son las palabras, donde ejerces con discreción de traductora tu dominio magistral de la más sofisticada creación humana. Malika Mbarek López, de tu mano en estos años he aprendido mucho. Hemos traducido juntos, hemos trabajado juntos, hemos viajado juntos, hemos compartido amistades. De tu mano, que es entrar por la Puerta Grande, he conocido a Juan Goytisolo, a Mohamed Chukri, a Antonio Lozano. Malika, tu proyecto de recuperar las palabras moriscas exiliadas del léxico español ha marcado también mi escritura. Y como homenaje a tu trabajo de decenas de años trayéndonos las más bellas palabras que se fueron de nuestra lengua para volver con tu pericia de artista de la palabra. Malika Mbarek López, sin tu paciencia, sin tu apoyo, sin tu acompañamiento, al sur de Tánger nunca habría visto la luz y no estaríamos hoy aquí. Shukran, gracias, merci, thank you. Pero esto no puede ser, Olga. Este señor se ha equivocado de acto. Soy yo la que lo tiene que presentar. Yo aquí soy el último mono. Bueno, ahora respondo ya. Pero muchísimas gracias. Nada, a ti. ¿Te acuerdas de la pregunta que te he hecho? Sí, yo creo que sí. Pues lo que decías, yo creo que es verdad que, digamos, en el mundo universitario al que pertenezco, pues normalmente escribimos desde la cabeza y quizá este libro está escrito desde otro lugar, ¿no? Desde el corazón y también diría desde las entrañas, aunque suene un poco cursi, pero creo que, sí, que hay algo de eso, ¿no? Y luego también, cuando trabajamos en el ámbito universitario, los lectores de los lugares en los que publicamos, pues son limitados de alguna manera. Y tenía, digamos, la pulsión o la necesidad
de intentar llevar el conocimiento que generamos en la universidad a otro tipo de lectores, y para ello tenía que hacer otro tipo de texto, ¿no? Y ahí es un poco la génesis de la idea de escribir al sur de Tánger, ¿sí? De intentar llegar a otro tipo de lectores más allá de los habituales de nuestro ámbito universitario, ¿no? Que lo has conseguido, evidentemente. Ojalá, parece. Yo creo, ahora veremos si hay un poco de feedback. Bueno, otra segunda pregunta es que me gustaría que reaccionaras a esta cita que te voy a leer del mexicano Carlos Fuentes, que en Geografía de la novela, en un capítulo sobre Salman Rushdie, se dirige a él diciéndole, y me apodero de la cita: como todo gran escritor, tú has venido a recordarnos que necesitamos al extraño para completarnos a nosotros mismos. Y tú nos dices con este libro que nadie por sí mismo puede ser la totalidad de lo real y que solo somos únicos porque existen otros diferentes de nosotros, que con nosotros ocupan el lugar y la hora del mundo. No sé si la cita es un poco larga. No, es preciosa. Pues yo creo que no cabe duda de que Marruecos es nuestro gran otro, ¿no? Es geográfica, históricamente, por lo que significa Europa, África, la cristiandad, el islam, el árabe, el español, todo lo que es lo moro, con todas las connotaciones que tiene para nosotros, la palabra moro y todo lo que ello significa. Entonces, yo creo que lo normal es, con ese bagaje con el que partimos todos, cuando vas a Marruecos, vas a la búsqueda del otro, ¿no? De esa alteridad que es natural entre España y Marruecos. Pero el viaje de este libro y el viaje de mi vida, pues consiste en que, bueno, pues vas a la búsqueda de eso exótico, de eso que te produce extrañamiento, incluso miedo, y en ese viaje, de alguna manera, que es un viaje iniciático en el que te vas descubriendo a ti mismo, pues de repente descubres que en realidad en esos otros hay mucho de uno, y que en realidad es un viaje hacia ti mismo, y descubres que en esa aparente alteridad en realidad hay mucha gente que tiene mucho más que ver contigo que muchos de tus vecinos, y eso es una gran revelación, ¿no? Eso se nota en todo el libro. Tercera pregunta. Llama la atención el plural del subtítulo, un viaje al sur de Tánger, un viaje a las culturas de Marruecos. Y creo que ese plural apunta, en mi opinión, a las posibles enseñanzas de la lectura de Orientalismo de Edward Said, cuando el profesor palestino dice que palabras como Oriente y Occidente no corresponden a ninguna realidad estable, y que ese plural, las culturas de Marruecos, nos habla de un Marruecos no monolítico, sino diverso, del mismo modo que cuando usas el plural para decir en la página 15, este no es un libro de historia de Marruecos, sino un libro de historias de un viaje distinto por Marruecos. ¿Cuál es la intención de esos plurales? Pues lo que tú mencionas, que tiene una raíz en Edward Said, efectivamente, que es... ¿Te ha marcado Edward Said? Claro, yo creo que sí, que a nuestra generación la lectura, la aparición de orientalismo marca mucho la manera de acercarnos al mundo árabe islámico, cuando además, digamos, nos habían educado en la universidad en un ambiente en el que nuestros maestros tenían como ideas muy claras sobre lo que era lo árabe y lo islámico, que era una esencia muy estática, muy fija, ¿no? Nos decían, el mundo árabe es así. Singular, sí. Nada de plural. Y entonces cuando empiezas a viajar y empiezas a ver la enorme variedad, pues el plural es un recurso de militancia casi, de decir, bueno, pues
El mundo árabe es muy variado, es infinitamente variado y pues es casi un recurso retórico de recurrir a ese plural para manifestar la enorme complejidad y variedad de ese mundo que yo intento reflejar en este libro también, mostrando aspectos distintos de la cultura de Marruecos, ¿no? Una cosa que menciono en el libro es algo que contó Juan Goytisolo en una conferencia, cuando él empezaba a ir a Marruecos y le contaba que Marruecos era un sitio muy interesante y culturalmente rico, y para desprestigiarle la prensa conservadora del franquismo, decían, este joven Juan Goytisolo se va a Marruecos, se fuma un porro y se cree que allí hay cultura, ¿no? Pues es un poco contrarrestar estas ideas que tienen arraigo en España todavía. O sea que te pudiste un poco desligar de tus primeros maestros. Sí. La cuarta pregunta. Rocío Rojas Marcos, que está aquí, te hizo una espléndida entrevista en Macma Libros con motivo de la salida de tu libro, y una de las cosas que señala, citándote, es que Al sur de Tánger es una invitación a leer a las autoras y autores marroquíes y en especial a Mohamed Choukri. ¿Por qué Mohamed Choukri está tan presente en este libro? Bueno, en primer lugar, la entrevista de Rocío, gracias, porque me encantó esa entrevista, lo disfruté, me sentí muy libre y efectivamente Al sur de Tánger es una invitación, en primer lugar, a viajar a Marruecos y, en segundo lugar, por la presencia importante que tienen los escritores marroquíes en el libro, es una invitación a leer a las autoras y autores marroquíes. Y hay un autor y sus obras, que Malika ha traducido algunas de ellas, que es Mohamed Choukri, rifeño afincado en Tánger y convertido en uno de los iconos de la ciudad, que atraviesa mi libro porque atraviesa mi vida también. Es un escritor impresionante, con una trayectoria vital sorprendente y emocionante. Y de alguna manera, Choukri significa para mí algo que es muy importante, y es, yo no me acerco a ese otro, a ese Marruecos, ya buscando lo otro, sino que en escritores como Choukri podemos encontrar la universalidad. Es un escritor que su mensaje, con su literatura, se convierte en universal. Entonces, para mí eso es lo más importante de ese encuentro, y por eso Choukri es tan importante en el libro y en mi vida, ¿no? Quizás gente aquí en la sala no lo ha leído. ¿Puedes resumir muy brevemente quién es Choukri? Muy breve, por si no lo han leído. Pues tiene un libro que es el más importante, la primera parte de una autobiografía novelada, como la define él, que se tituló El pan desnudo, y luego en una segunda traducción se titula El pan a secas, que es la que hoy en día es accesible en el mercado. Y es un niño que nace en el Rif, en la época del protectorado español, en un periodo de hambruna, y su familia emigra hacia Tánger en busca de pan. Y es un niño que se cría en la calle, analfabeto, pero políglota, un niño que come de las basuras de los cristianos en Tánger y que se hace a sí mismo, y a los 20 años decide convertirse en escritor y se convierte en el más grande escritor que ha dado Marruecos en el siglo XX y uno de los escritores más grandes árabes del siglo XX. Entonces, es un personaje que tiene una fuerza titánica y que refleja su vida en su escritura, ¿no? Muy bien resumido. Quinta pregunta. Por cierto, sí, que Rocío Rojas Marcos ha publicado un libro que se titula Mohamed Choukri, que cuenta su vida. Muy bonito, muy pequeño. Bueno, en mi opinión, tu libro está muy marcado por una sensación de autenticidad, que me ha recordado una frase de Albert Camus, que yo adoro, cuando pronunció su discurso de recepción del Premio Nobel, que está en Internet, en 1957, y que dice: las dos responsabilidades
que hacen la grandeza del oficio de escritor son el servicio de la verdad y el servicio de la libertad. Y la nobleza de ese oficio prende siempre en dos compromisos muy difíciles de mantener, que son el negarse a mentir sobre lo que uno sabe y el resistirse a la opresión. Entonces, estos dos conceptos, verdad y libertad, que desafortunadamente están muy devaluados por el uso espúreo que a veces se hace de ellos, a nosotros los lectores nos corresponde mantenerlos, la verdad y la libertad, mantenerlos vivos. A vosotros, los escritores, os corresponde defenderlos, como en este libro. ¿Tú tenías presente la verdad y la libertad cuando lo escribiste? Estas son palabras mayores. Palabras mayores. Pues, en lo que se refiere a la libertad, a mí lo que me resuena es un ejercicio que tuve que hacer de superar ciertas resistencias y ciertos miedos para escribir algo que queda fuera, en principio, de lo que es habitualmente el ámbito académico, y adentrarme en un terreno nuevo de escritura era una manera de ejercer mi libertad y responder a una pulsión que yo sentí que tenía que hacer, ¿no? Y respecto a la verdad, pues en ese camino yo he intentado escribir mi verdad sobre Marruecos. Lo que pasa que cuando te pones a escribir en un ámbito como este, nuevo para mí, de repente te das cuenta de que escribes cosas que no todo lo que cuento es verdad. Hay cosas que cuento que no son verdad, pero tampoco son mentira. Entonces, es extraño, pero hay que reconocerlo así. No todo lo que cuento es verdad, pero podría ser verdad. O son cosas que he oído, que me ha contado la gente, o libros que he leído, películas que he visto, letras de canciones. Entonces, hay algo que bueno, no por no ser verdad es mentira, y ahí hay un juego entre realidad y ficción, y también lo que recuerdas y lo que escribes. Hay una cita que hago al principio de un capítulo de Siri Hasbet, una escritora estadounidense, que dice: a menudo recordamos lo que nunca sucedió. Cuando estás en este proceso de escritura de recuerdos desde hace 40 años, pues tienes que reconocer que, bueno, pues que en realidad te estás inventando ciertas cosas, o que se parecen a lo que pudo ser, pero que no son verdad del todo, ¿no? Pero, por ejemplo, al principio del libro, en un capítulo sobre las cigüeñas, pues hablo de un santo que tenía en Marruecos hay muchos santos, que tenía un don especial, que era conocido, y por eso la gente le sigue venerando por su bondad y por su amor a los pájaros. Lo del amor a los pájaros me lo he inventado yo, con todos mis respetos por el santo, y el nombre del santo también. Existe el santo con otro nombre, y yo he estado en su tumba, y yo le he inventado el nombre, que se llama Sidi Beldarej, que sería como si yo me inventara un santo que se llamara San Cigüeño. Pues alguna pequeña licencia de estas hay, pero la mayoría de las cosas son verdad. Y está muy bien, además, el lector lo disfruta. Sí, porque cuando cuento estas cosas digo, me contaron que, oí decir que, digamos que doy la pista de los libros de viajes de que puede ser mentira, ¿no? La pregunta que viene ahora, que puede ser un corolario de la anterior, y es que sorprenden y se agradecen todas las sugerencias de lecturas de literatura marroquí contemporánea traducida, de tu incursión en el arte, en la fotografía, en el cómic, el cine, la música, la gastronomía, las performances, en definitiva la modernidad de Marruecos de hoy. Pero yo debo decir que uno de los capítulos que más valoré fue el que retoma un título de un ensayo de Leila Slimani,
con ligeros cambios, que es Sexo, mentiras y tabúes. Y del mismo modo que yo antes dije que tu libro está escrito desde una profunda amistad, yo creo que es una amistad casi enamorada, porque lo nota el lector. Tu aproximación a Marruecos es desde una amistad enamorada. También aquí tiene sentido lo que tradicionalmente dice el dicho popular, que es: quien bien te quiere, te hará llorar. Por ello, este librito no es triunfalista ni deja atrás la crítica constructiva, tal como la que haces en este capítulo sobre la vigencia de algo inadmisible en ese Marruecos tan moderno, que es el artículo 490 del Código Penal, que castiga con privación de libertad las relaciones extramatrimoniales, o el artículo 489, que penaliza las relaciones entre las personas del mismo sexo. ¿Por qué incluiste este capítulo y por qué esa dedicatoria inicial a los presos de opinión? Bueno, pues está claro que yo tengo esa relación con Marruecos de amor y de respeto, pero también de crítica a las cosas que no me gustan y efectivamente hay en Marruecos unas líneas rojas que son tradicionalmente consideradas, pues todo lo que tiene que ver con la religión, con la monarquía, con la moral, con la cuestión de la nación territorial. Y bueno, pues en el libro abordo todas ellas, a veces desde el sentido del humor también, y muchas veces desde España, cuando nos fijamos en Marruecos, es que Marruecos no puede haber relaciones fuera del matrimonio o entre personas del mismo sexo, y entonces nos quedamos con eso. Y efectivamente, eso está ahí y es criticable, pero lo que ocurre en Marruecos es que el amor entre personas del mismo sexo o el amor fuera de ese código religioso matrimonial existe. Y a mí, mi Marruecos, es el de esos presos políticos, esos presos de opinión, o de esas personas que hoy en día luchan para conseguir cambiar ese código penal y abolir ese articulado del código. La sociedad civil, efectivamente, que también está dentro de ese dinamismo de la modernidad, ¿no? Y, entre otras personas, y ese capítulo, el título es un homenaje a Leila Slimani, que es una de las personas que abiertamente aboga por... Que habla de eso sin... Sí, o el escritor gay Abdallah Tayeb, que también está en el libro, ¿no? Sí. Efectivamente, este tipo de personas es un homenaje a ellas que luchan desde primera fila por estos cambios. Yo a veces he notado en el libro que si al principio parece que te estás dirigiendo al lector español, a medida que vas leyendo parece que te mimetizas y que te conviertes en uno de esos marroquíes de la sociedad civil. Me parece que llega un momento en que tu amor es tan grande que llegas a mimetizarte y que puede ser que se te considere casi como un marroquí. Es una sensación mía, al leerte. No lo sé, es posible porque al final mi mundo allí es la gente que frecuento y entonces pues es posible que se haya convertido en tan parte de mi vida que yo sea parte de esa vida también, ¿no? Pero no sé, últimamente que he estado en algún viaje fuera de Marruecos, no me consideran marroquí, pero me dicen que de dónde soy, que si soy de Líbano, de Siria. Hay algo en ti que hay algo que reconocen como propio, pero también como extraño, ¿no? A ver, séptima pregunta, ya quedan poquitas. Además de estar escrita con el corazón, los lectores también reconocemos que Al sur de Tánger es una obra con calidad literaria. No es una simple guía de
de práctica de viajes. Y aquí voy a evocar de nuevo otras palabras de Edward Said cuando habla del contrapunto. Y Edward Said dice: la mayoría de la gente conoce una cultura, un entorno, un solo hogar, pero los exiliados son conscientes de al menos dos. Y esa visión plural, volvemos al plural, da lugar a unas dimensiones simultáneas, las cuales, tomando prestado un concepto musical, son contrapuntísticas, como el contrapunto musical. Entonces, me gustaría aplicar este concepto del que habla Edward Said de contrapunto al estilo de tu libro. No ya desde el exilio, que es de lo que habla Said, sino desde tu experiencia de profundo conocedor de las dos orillas del Mediterráneo. Esa concordancia armoniosa de voces contrapuestas, esa combinación de dos o más melodías diferentes para lograr cierto equilibrio armónico, que es el contrapunto en música. Y en tu obra, intencionadamente, los leitmotivs vuelven una y otra vez. El viento de levante, que es el sharqi, la cigüeña que en verano tiene su en el campanario de una iglesia y en el invierno en el alminar de una mezquita al sur de Marruecos, el vómito, el mar, Tánger, los delfines, los moriscos, la luna, la media luna al principio, la luna llena al final, los sefardíes, ese tuteo intempestivo que utilizas de repente con el lector, las ideas contrapuestas, la verdad, la ficción, el juego de espejos, el binomio espacio-tiempo, la cercanía distante de ese estrecho de Gibraltar de 12 kilómetros que es cercano y distante, el encuentro-desencuentro o esa inversión que haces de una cita del escritor Said Kadawi, que es de Barcelona, ¿no? Barcelona. Lo que más atrae de esa supuesta diferencia es que se parezca a nosotros. Entonces, ¿qué te parece eso del contrapunto en tu estilo? Si eres consciente de haberlo utilizado, si lo descubres después, con esas repeticiones. Me encanta la lectura que has hecho, además de una gran traductora, eres una gran crítica literaria. Estamos hablando de ti, ¿eh? Por favor, Olga, pon un poco de orden aquí. Pero quizá cuando empieza a escribir de este libro, lo que más me preocupaba, que era algo que no era, digamos, racional, era casi una intuición de buscar mi voz, cómo contar eso que tú has contado también ahora, desde no solo desde mi experiencia, pero sino desde mi voz, desde mi estilo, lo que significa que tienes que tener un léxico, una sintaxis, y bueno, pues eso es un proceso que lleva su tiempo y de repente empiezas a reconocerte en una manera de escribir y en una manera de empezar a manejar esos elementos que se convierten en leitmotivs, pero no es algo que yo tuviera planeado, es algo que surge en el proceso de escritura. Y luego cito también, en esas citas que encabezan capítulos, a un par de escritores que hablan de lo que no se ve, de que hay cosas que están presentes en nuestras vidas, pero que no vemos y por tanto tampoco podemos muy bien ponerles nombre. Entonces, en el proceso de escritura ocurren cosas que son medio mágicas. De repente te das cuenta de que la luna empieza a aparecer por todos los capítulos sin tú haberlo decidido, ¿no? Claro. Pues no sabes muy bien cómo llamarlo, pero ocurren cosas así, ¿no? Pues debe ser como una composición musical, claramente. Puede ser, sí. Y otra preguntita dentro de esta es, ¿qué escritores han influido en ti como gran lector que eres? Pues yo creo que
todo lo que he leído tiene un peso en lo que he escrito, pero sobre todo lo que he leído cuando estaba escribiendo este libro, en los meses o el año y pico que estaba escribiéndolo, y algunos de ellos están reflejados en esas citas literarias que encabezan 20 de los capítulos. Y hay algunos libros como Chukri, que son escritores y todos sus libros que atraviesan al sur de Tánger. Y también hay otro libro, probablemente el segundo en importancia en utilizar elementos de la lectura que me nutrió cuando estaba escribiendo, que es un libro que precisamente tú me insististe en que leyera antes de haber escrito este libro. Ya me lo habías propuesto y no quise leerlo, pero acepté leerlo cuando estaba escribiendo, que es un libro maravilloso que les recomiendo, que se titula Los muertos de Ronnie, de Leo Aflalo, que es de una familia sefardí de Tetuán, y luego en Tánger, y que es un libro mágico, y que cuando terminé de leerlo, empecé a leerlo otra vez, que es una cosa que no había hecho muchas veces en la vida, de lo que me gustó. Y bueno, estamos llegando casi al final. ¿Qué te han aportado hasta el momento los lectores al sur de Tánger? Y no solo los lectores españoles, sino si tienes ecos de los lectores marroquíes que entienden español, que te han aportado. Bueno, pues lo primero de reconocer que me han ayudado a detectar erratas y errores que hay, que serán, no muchos, pero siempre hay, que serán subsanados en la segunda edición, que aparece en un par de semanas. Por ejemplo, en estas cosas que hago yo, describo con minuciosidad un billete de 50 dirhams de Marruecos. Hay varios elementos ahí que son símbolos, como los billetes siempre utilizan símbolos, la simbología nacional, y aparece ahí una especie de lamparita cuando están, y un árbol de argán, que es un aceite que se ha convertido en otro símbolo de Marruecos. Yo decía que era una lámpara, y una lectora marroquí, que es mi traductora al árabe en Marruecos de otros libros, me escribió en WhatsApp y me dijo, no es una lámpara, es un molinillo con los que se mueven las aceitunas del árbol de argán. Yo busqué molinillo de aceite y no me gustaba, y al final, en la segunda edición, no hay lámpara, pero pone que es una almazara de aceite de argán, para utilizar una de esas palabras que Malika arabismos, tan bonito como almazara, ¿no? ¿Y qué más? Pues he recibido mucho cariño, la verdad. El que has dado. El que da cariño recibe cariño, claro, normal. No me lo esperaba, pero ahora con las redes sociales y eso, pues sí, me ha contactado gente que no conozco en persona y me han dicho que han leído el libro y que les ha gustado, y eso es muy bonito, la verdad. Bueno, entonces ahora vamos a leer 2 fragmentos cada uno, de lo que me ha gustado y él. Luego vamos a pasar la palabra rápidamente al público, y luego os invito a que compréis los libros para que os lo dedique Gonzalo. ¿Empiezo yo, dijimos, o tú? Este texto tiene que ver con... ¡Ah, no! Los conguitos. Me falta otra pregunta. Me falta otra que tiene que ver también con Rocío. Pero primero, hay una escena en la que te encuentras la anilla de la cigüeña de Licona, y te quería preguntar si los números esos de la anilla son verdad o mentira. Y la otra pregunta, que esta me la he copiado de la entrevista de Rocío, es si al final los conguitos te gustan o no te gustan. Los conguitos de los que hablas. Ya. La anilla esa de la cigüeña. Pues la anilla, es verdad, la historia de la anilla, estando con Paz en Ouarzazate, nos cogió una persona de un riad de estos para llevarnos a
a la ciudad y nos regaló una anilla que tenía en la guantera. Dijo, es de una cigüeña que encontraron muerta por aquí. Era como un anillo de plateado y tenía unas letras y unos números. Y ponía Ministerio de Medio Ambiente España, Icona, y tenía unos números. Pero luego perdimos la anilla y decidí inventarme los números. Y los números tienen una simbología. ¿Y cuál es? Si no recuerdo mal, es 212-888-9269. Vaya, ¿y es alguna cifra, alguna fecha? ¿No lo quieres decir o no? Sí. 212 es el prefijo de Marruecos y es el prefijo de Nueva York, de Manhattan. Es una coincidencia que me ha hecho mucha gracia siempre. De hecho, había un fax de Eduard Said a Juan Goytisolo y venía encabezado con el 212 y no sabíamos muy bien de dónde era, si de Manhattan o de Marruecos. El 8 es un número que me gusta mucho. El 88 es el primer trabajo que yo tuve en Tánger, en Marruecos, la primera vez que viví allí. En el 92 es la segunda vez que he vivido en Marruecos, en Tánger, cuando nos conocimos. ¿Cuál queda? Muy bien. El 92 es el segundo y el 69 pues es el 69 de toda la vida. ¿Y qué pasaba con los conguitos? Los conguitos, pues es una historia de alguna que cuento personal de mi relación tanto con Marruecos como con África. El hermano pequeño de mi madre falleció en el Congo, era mercenario y bueno, pues los conguitos era en mi infancia franquista, pues era un artículo de lujo, pero tenía la desgracia de que no me gustaba ese cacahuete con chocolate. Yo tenía acetona de pequeño y todos los cumpleaños, que era como uno de los días más divertidos del año, de cumpleaños de amigos, acababa vomitando porque tenía acetona y me sentaba fatal las aceitunas, la medianoche y esas tartas de almendra reseca. Entonces cogí manía a esa mezcla de fruto seco y dulce. Otro trauma infantil. Bueno, pues voy a leer un fragmento que tiene que ver con Shukri. En la página 23. Fuera de mi vida, dijo Shukri. No me lo decía a mí. Lo solía decir subiendo algo el tono cuando mencionaba a alguien que no le gustaba. Se quitó la corbata y me la dio, para que te acuerdes de mí. Reina me contó que el abrigo de color pelo de camello que solía llevar Shukri en invierno era de su hermano, que se lo había regalado a Shukri en otro arranque de pasión, para que te acuerdes de mí. Y me regaló otro día otra corbata. Son corbatas clásicas, pero con un toque especial, como de conde extravagante que todavía guardo. El joven que aprendió a leer a los 20 años y se puso una pajarita para sentirse escritor, regalaba corbatas en su madurez. Me iba a acordar siempre de ti, aunque no tuviera tus corbatas, Si Mohammed, porque leerte cambió el curso de mi vida, fue el acicate de mi vocación. Por cierto, desvelo un misterio. Haya mencionado a alguien que se llama Reina. Hay dos personas que aparecen en el libro con dos nombres. Una es Malika, Reina, y otra es Paz, que mencionaba antes, Salam. Por si acaso os interesa. Bueno, y aquí tienes este fragmento. ¿Este lo leo yo? Sí, yo ya voy a leer uno nada más. ¿Leo yo uno o dos? Leo uno solo, el final, que es el más bonito. Uy, y aquí aparecen los conguitos otra vez. Si empecé este viaje diciendo otro continente, África, otra lengua, el árabe, otra religión, el Islam, ahora puedo decir que desde los primeros viajes comencé a intuir que en esa aparente alteridad se escondía una gran falacia. Lo supe al darme cuenta de que algunas de mis amigas y amigos marroquíes estaban más cerca de mí, más cerca de mi corazón que muchos compatriotas. Que esas diferencias lingüísticas, nacionales y religiosas no son más que categorías contingentes que se desvanecen por amistad y por amor. Que
cualquier pretensión de comunión nacional o religiosa es una mera ficción, como también lo son algunos de los hechos relatados en este viaje en el que me has acompañado. He de confesar, por ejemplo, que nunca comí conguitos con mi amiga Pilar, aunque sí comí conguitos y Pilar es mi amiga. He de confesar asimismo nostalgias varias, por las parejas mixtas de protectorado, por el Tánger Internacional, por Al-Ándalus, por los moriscos que ojalá nunca hubieran sido expulsados, ni tampoco los sefardíes. Entonces tenemos como 10 minutitos para el público, si queréis decir algo, y luego ya a comprar los libros y a dedicarlos. Sí, ese señor de allí. ¿Necesita micro, Olga? Te van a dar un micro. Sí, buenas tardes. Fabulosa la presentación, todo muy bien. Quería preguntarle un tema que considero que usted le ha dado mucha importancia, es a las culturas. Un viaje a las culturas, con independencia de los tópicos, de los distintos idiomas, de las distintas religiones. Y no, el libro lo acabo de comprar, por tanto, supongo que el libro lo contestará, pero cuando se refiere a las culturas, ¿a qué cultura se refiere? ¿A qué distintas culturas? Bueno, he de confesar que este es un título que se negoció con la editorial. A la editorial le interesaba más este subtítulo y a mí me interesaba más el título, que es Al sur de Tánger. Entonces hay una negociación y bueno, yo entiendo que con ese plural de culturas, lo que refleja mi libro pues es que hablo de literatura, que hablo de música, que hablo de cine, que hablo de gastronomía, que hablo de lengua, que hablo de lingüística, de dialectología, de cultura popular. Entonces, pues es una manera de referirse a la cultura en general. No sé si contestaba a su pregunta. ¿No? ¿Y a las lenguas, no? También. A la diversidad de lenguas. Claro, me surge la siguiente pregunta. Con independencia de los distintos idiomas y las distintas procedencias de las personas que habitan en Marruecos, con las distintas religiones, ¿se ha tenido en cuenta la relación profunda de la cultura andalusí, del hermanamiento? Le digo la experiencia mía personal. Cuando voy a Marruecos me encuentro con España, no la de ahora, sino la de hace 30 años. ¿Cómo se enfoca ese tema? A mí me emociona muchísimo, sí. Que parece que estoy en el año 50. Ahora entiendo mejor la pregunta. Pues efectivamente, tanto el componente, digamos, árabe como amazigh, bereber de Marruecos, eso también es parte de esas culturas, ¿no? Quizá las dos culturas principales de Marruecos son la árabo-islámica y la berebero-islámica, y luego en tercer lugar la judeo-sefardí, ¿no? Y luego el tema de Al-Ándalus está muy presente en el libro. Hay varios capítulos que están específicamente dedicados a cuestiones que tienen que ver con ese cruce tan especial entre Marruecos y España, que es Al-Ándalus, que, digamos, el norte de Marruecos era parte de Al-Ándalus, pero también para los marroquíes el sur de España era parte de su Al-Ándalus, cuando las dinastías que gobernaban Al-Ándalus eran de origen norteafricano. Entonces ahí hay un cruce de elementos, y luego también que Marruecos, a raíz de la independencia, convierte el elemento andalusí, que estaba presente en tanto que desde la expulsión de los moriscos y desde antes el elemento andalusí estaba presente, pero lo convierte en un vector muy importante de su nueva cultura nacional independiente, ¿no? Y ha sido fomentado en los últimos años desde el reinado de Hassan II, ¿no?
Bueno, ahora voy a intervenir yo por alusiones, ya que me habéis nombrado un par de veces. Bueno, lo primero que quiero decir, Gonzalo, es que yo suscribo cada una de las palabras que has dicho sobre Malika, o sea que si entonces empiezas por ahí, yo también, porque sin duda comparto plenamente todo lo que has leído sobre ella. Y después, en realidad, solo quiero dar las gracias porque estoy muy de acuerdo con lo que Malika ha dicho. Todos aquellos que hemos aprendido y conocido la literatura de Marruecos a través de tus trabajos durante tantos años, como decía, leyendo las notas al pie y sabiendo que lo que estábamos leyendo ahí era el auténtico conocimiento profundo de lo que tú nos estabas pudiendo aportar, de pronto haber podido mirar Marruecos a través de tus ojos, ¿no? O abrir esa puerta como la de la portada tan bonita que tiene, ¿no? Y entrar en tu Marruecos, en ese Marruecos completamente contemporáneo y vivo y con una vida intensísima, más allá de cualquier bagaje histórico que también puedes aportarnos, me pareció fascinante desde la primera página. Por tanto, yo no eres tú el que me tienes que dar a mí las gracias por lo de la entrevista, como has dicho antes, sino al contrario. Esa entrevista salió así porque el libro es una auténtica joya a la que poder entrar y a la que todos podemos aprender. Entonces, bueno, las preguntas eran muy fáciles, al revés, eras tú el que tenías que responderlas como hiciste. Así que, al contrario, yo solo te tenía que dar las gracias públicamente porque realmente creo que era además un libro que hacía falta esa mirada sin estereotipos, sin prejuicios, sin notas al pie, que lo que hace es echar lectores a patadas. Y bueno, lo has conseguido realmente sin lugar a dudas, ¿no? Así que gracias, simplemente. Pues muchas gracias, Rocío. Aprovecho al hilo de lo que estaba diciendo Rocío, porque un libro es algo finito que tienes que acabar y de hecho, por indicación de la editorial, lo recorté mucho y cambié algo el enfoque inicial. Pero ahora vivimos en el mundo virtual también, y este libro, de alguna manera, sigue vivo en algo que ha acompañado su gestación desde el principio, que es una cuenta de Instagram, si alguien está en ese mundillo, que se llama Otro Marruecos, donde, digamos, cosas que no han tenido cabida en el libro, las sigo contando y desarrollando en esa cuenta, que refleja, de alguna manera visual y con historias contadas también, lo que hay en el libro, ¿no? El micro por aquí, Olga. Pero para que se grabe, me parece, ¿no? Sí. Es que me ha interesado mucho cuando has hablado del amor y de la tolerancia, y creo que la mayoría hay muchos prejuicios, sobre todo cuando hablamos de la tolerancia, del amor del mismo género y el Islam. Yo os quería preguntar a vosotros, que sois expertos, ¿es verdad más intolerante el Islam que lo ha sido el catolicismo o los judíos? Sabemos que son 3 monoteísmos y el monoteísmo siempre es, desde mi punto de vista, siempre es antitolerante, porque siempre cree que es el que él tiene la verdad y el poder de decir lo que es lo bueno y lo que no es lo bueno. ¿Os parece a vosotros de verdad que el Islam es más intolerante hacia ese tipo de relación o no? ¿Contesto? Sí. Yo creo que somos quizá más expertos en amor que en religiones. Entonces, lo que yo diría es que, pese a esas intolerancias que hay en todas las religiones, hay gente en todas partes que es capaz de vivir su amor. No voy a decir más. Sí, estoy de acuerdo. Gonzalo, yo quería hacerte una pregunta. En la página 22 tú dices que el autor del Pan Desnudo habría sido ese escritor poscolonial en español que Marruecos no tuvo. ¿Nos podrías explicar eso? Sí, aunque lo podría explicar mejor Malika, porque la idea es suya. Creo que digo que es suya la idea. Igual, ¿no? Mi amiga Rey. Mi amiga Rey. Pues digamos que cuando hay procesos de colonización y descolonización, ocurre que surgen escritores que utilizan la lengua
los colonizadores para expresarse. Pues, no sé, uno de los más conocidos quizás es el escritor anglo-indio Salman Rushdie, ¿no? Amin Maalouf, otro escritor libanés, Tahar Ben Jelloun, que está por aquí hace poco. Entonces, en Marruecos hay un buen repertorio, una buena nómina de escritores que han elegido el francés como lengua literaria y que son reconocidos tanto en España como tanto en Marruecos como en Francia. En Francia, en primer lugar, que es su lengua de escritura, y luego también en Marruecos. Y con el caso de la lengua española, pues es una circunstancia que no se ha dado. En el periodo, quizá eso, entre los años 60 y 80, que es cuando se podría haber dado ese fenómeno también en español, no sucedió. Hay un hispanismo muy pujante, hay escritores que escriben en español, pero no tienen la presencia ni en España ni en Marruecos que tienen esos escritores francófonos. Y Chukri, por su dominio del español, como decide aprender a leer y a escribir a los 20 años, podría perfectamente, porque su lengua materna era el rifeño, hablaba el árabe marroquí como hablaba el español y el francés y el inglés, pero aprender a leer y a escribir árabe es aprender a escribir una lengua que se estudia en la escuela. Entonces podría perfectamente haber decidido que quería aprender a leer y a escribir en español, y entonces en ese sentido, si lo hubiera hecho, él hubiera tenido la capacidad para ser ese escritor impresionante que en España es algo que no ha ocurrido hasta que ha llegado la emigración marroquí a España y han surgido voces, sobre todo en catalán y de mujeres, pero es otro fenómeno distinto, ¿no? Este señor quiere hacer otra pregunta. Sí, las culturas. Veo que no hay preguntas. Cuando se habla de traducción, el libro está escrito inicialmente en castellano y se ha traducido a qué idiomas, al árabe. ¿Qué libro? No, se acaba de publicarse. Bien, pero no, cuando se habla de la traductora, la señora Malika, ¿se ha traducido al árabe, se ha traducido al francés? No, yo en realidad en estos momentos no estoy como traductora, sino simplemente Olga me ha invitado porque conozco la obra de Gonzalo, pero no. Y claro, la pregunta es porque es quien mejor conoce el libro. Tiene una segunda pregunta, claro. ¿Y la el segunda? libro se ha difundido en Marruecos, ha tenido ya éxito, ha habido comentarios, se puede comprar en Marruecos. Es una pregunta un poco... Sí. Vale, sí, puedo responder. Es decir, el libro se ha publicado a mediados de noviembre y la distribución del libro español en Marruecos es compleja, pero hay un distribuidor que ha conseguido colocar unos cuantos libros en una librería en Tetuán. Y tengo colegas hispanistas que lo están leyendo o lo han leído ya. Pero el libro todavía no se ha presentado allí. Me han hecho alguna entrevista en la prensa marroquí. Ahora llega el Ramadán a mediados de este mes y luego hay planes de ir a presentaciones del libro en Marruecos, tanto en la universidad como en centros culturales o festivales, pero todavía no se ha dado. Y otro libro mío que está traducido al árabe, si he mencionado a la traductora aquí, lo ha leído ya y me ha dicho que probablemente quiere traducirlo, pero que lo hablaremos cuando nos veamos. Yo creo que ya no hay más preguntas, Olga. Despide tú el acto, Malika, que ya... Si no hay ¿Ya podemos cerrar? Sí, si no se anima nadie a hacer más preguntas. Pues yo no sé cómo cerrarlo, agradecer a todo el mundo que hayáis venido, recomendaros encarecidamente que lo leáis, que además tiene un tamaño estupendo para meterlo en el bolsillo y llevarlo de viaje. Yo lo tengo totalmente subrayado, con lo cual no me sirve de nada, porque ya está todo subrayado. Y agradeceros muchísimo el haber organizado este acto para Gonzalo y verdaderamente animaros a comprarlo y a que os lo dedique el escritor. Muchas gracias.